Sí. Buenas noches a todos. Vamos a hacer hoy el Siman Tzadik Zayin, el último Siman de Basar Bechalav, de Seyata Dishmaya, para terminar la Hazara completa de Basar Bechalav. Siman Tzadik Zayin nos habla de temas nuevos que no vimos todavía. Un tema es el concepto de Hergel Avera, de hacer cosas para no acostumbrarse, para no llegar a hacer Avera. Eso parecido a los Arhakot que vimos antes, pero Gzerot Hadashot nuevas, Takanot nuevas, que los Jajamim hicieron nuevas para nosotros, obviamente. Un otro punto que vamos a hablar es el tema del horno que se usa para ambos, la leche, la carne, el pescado, cosas juntas en un mismo horno. Entonces los temas allá son principalmente el olor y la grasa de un alimento que puede bajar y caer hasta y tocar un otro alimento. Ahorita, cuando hablamos de un alimento, la grasa de un alimento que va a contaminar el otro en el horno, ¿de qué hablamos realmente? Voy a tomar un ejemplo acá. Tengo un plato, una bandeja, ¿ok? Y acá voy a poner un pedazo de carne o una empanada de carne y acá un pan, ¿ok? Entonces, esa empanada de carne, si tiene grasa de la carne que se va a penetrar y entrar adentro de la bandeja, no tenemos que ver aceite y grasa corriendo hasta el pan acá para que le toque. Tenemos que ver que la empanada impregna aceite o grasa adentro de la bandeja. Y ahorita tenemos que asumir que de adentro de la bandeja la grasa va a propagarse, caminar hasta que toca esa zona y va a entrar en el pan. Entonces, el hecho que están en el mismo horno, en la misma bandeja del mismo horno, hace que aunque están lejos, todavía se pueden contaminar uno al otro. ¿Cómo, cuándo, etcétera? Esos son los detalles que vamos a ver ahorita. Lo que sí hay que mencionar es que lo que hablamos hoy, los que vamos a hablar hoy de los hornos, se refieren más a los hornos antiguos. En los hornos antiguos, parecido al pizza oven que tenemos hoy, horno de pizza o el horno de la matzá que conocemos hoy, algo muy caliente con madera, etcétera, no había un problema de vapor, ¿ok? Porque era tan caliente que apenas con el vapor sale de un alimento, se quema el vapor por el calor. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda o la grasa física, como lo dijimos, que puede entrar en una bandeja, o en el piso del horno, o el olor. ¿Ok? Reija milta y o reija lav milta. Y si el olor es algo que puede prohibir o no, eso será el tema que vamos a mencionar hoy, pero no entrar demasiado profunda porque el tema extendido será en Tarot. Ok, empezamos entonces con el primer caso, que es el caso de un pan besarí o un pan jalabi. Hay una gzera, una takanat jajamim que se hizo para no equivocarse. Es una prohibición de hacer un pan besarí o un pan jalabi. ¿Qué quiere decir? Que es prohibido de hacer un pan en la cual en la masa vamos a poner grasa de carne o leche o queso en la masa. Obviamente acá hablamos de algo que está hecho en la masa. ¿Por qué? Porque no se puede distinguir. Ahorita, ¿cuál es el problema de tener un pan halabí? Todo es kasher, es un pan, hay halab, la leche está kasher, el pan es kasher. Pusiste leche en una masa. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya que es un pan, el pan es una comida común, vas a poder equivocarte y comer ese pan con carne. Y eso va a ser un problema de basar de halab, mamash. Igual con un pan hecho con grasa de carne o algo de carne, el pan sigue siendo un pan, la carne no se distinga, es un michol, es como un hueco en el cual cada uno se puede caer. Quiere decir, el pan es carne mamash,
y vamos a poder equivocarnos a comerlo con leche, con mantequilla, con queso, con cualquier cosa, es basar bejalab mamash, y eso es prohibido. Ahorita la prohibición no es solamente de comerlo con leche o un pan de leche, de comer con carne, eso es obvio, es basar bejalab. La prohibición es de comerlo solo. Quiere decir, el pan hecho con leche es prohibido, no es kasher. No existe el pan de leche kasher. Debería ser no kasher por takanat chachamim. Hay dos excepciones a eso. La primera excepción es si se puede distinguir. Quiere decir, si tiene, por ejemplo, un pan hecho de una forma específica que te indica que es un pan diferente. Ahí vas a ver un pan hecho de una manera distinta, ya sabes que es algo particular. Eso es una manera de poder hacer un pan jalabí o un pan de sarilla, tener una forma distinta. Y la otra excepción es si lo hace de cantidad pequeña. Poca cantidad quiere decir lo preparas para una cena, para un almuerzo, para una comida específica y asumes que la cantidad es suficiente para una comida. Entonces, sin esa comida lo vas a comer y después no hay más. Entonces, la comida era un pan jalabí por una comida jalabí. En esa comida lo puede comer porque no te vas a sobrar nada para comerlo con otra cosa después. Mismo ejemplo con algo de salir, obviamente. ¿Cuál es esa cantidad? En la Gemara, el caso que vemos es que mencionamos de la forma de un ojo de toro. Realmente la Gemara no diga explícitamente si es algo de cantidad o de forma. La Gemara solamente dice que si es como un ojo de toro, es permitivo. Y los Rishonim están discutiendo sobre qué significa si es como un ojo de oro, un ojo de toro. Hay algunos Rishonim opinan que el ojo de toro es una forma específica, entonces se puede distinguir. Y algunos Rishonim opinan que un ojo de toro es pequeño. Es como lo que dijimos, se llama un amuse-gueule, es algo que toma en una boca. Quiere decir, es una pequeña cantidad. ¿Cuál es la interpretación de la Gemara? ¿Qué te puede permitir? Si es una cantidad pequeña o una forma específica, realmente tomamos ambas kulot, ambas opiniones de los Rishonim, que es el Rashi o el Ran, ambas opiniones la usamos para permitir eso. Quiere decir que si el pan es en cantidad pequeña o si el pan es en una forma específica, se va a poder comer, hacer un pan de leche o un pan de carne kasher. ¿Qué es esa cantidad? Dijimos una cantidad para una comida. Realmente, en el ejemplo de la Gemara, se habla de un día. ¿Qué quiere decir un día? El ejemplo, el caso de la Gemara es de Rabbi Yoshua, que dice a sus hijos, ¿okay? Lo tenemos en el texto, Masechet Pesachim, Daf Lamed Vav Amud Aleph. Rabbi Yoshua dice a sus hijos, para el primer día de Pesach, prepárame matzot sin leche, para que el sabor de la matzá sea puro para la mitzvah de la matzá. Y para los restos de los días lo puede hacer con leche. Pregunta la Gemara, espérate, pero es prohibido de hacer un pan con leche, ¿cómo lo podía pedir para el resto de Pesach? Independientemente del tema de la matzá, del sabor de la matzá, que sea puro y no contaminado con otros sabores. O sea, el primer día quiero un sabor de la matzá puro, sin mezclar con otros alimentos, otros sabores adentro de la matzá para cumplir la mitzvah con el sabor de la matzá solamente. Eso lo entendemos. Pero los otros días no tenemos el problema del sabor de la matzá. Está bien, pero tenemos todavía el problema de hacer un pan con leche o un pan con carne. Es una braita clara que dice no se puede hacer un pan con leche, y si uno hace una masa así, todo el pan está azul, quiere decir que aún bedieve, el pan no se puede comer. Es como un pan no kasher mamash. ¿Por qué? O por la razón que dijimos. Uno puede llegar a comerlo con carne o con leche. Entonces, la Gemara tiene algunas respuestas acá. La primera respuesta que dice, no, era un error. Él no pidió de hacerlo con leche, pidió hacerlo con miel. Primer día no lo hace con miel, los días siguientes lo puede hacer con miel, la matzot con miel. Ok, una respuesta, cambia la versión, todo se arregla. Pero hay otra respuesta de la Gemara, y de esta segunda respuesta aprendemos. La Gemara dice, ¿sabe qué podemos decir? Que está también con leche. Es verdad, no, lo pidió con leche, está bien. Pero ¿cómo se puede hacer? Ya hay una braita que prohíbe esto. ¿Se la Gemara? No. Allá lo pidió que Ein Torah.
como un ojo de toro. Y ya entiendes que si es como un ojo de toro está permitido. ¿Qué significó como un ojo de toro? Rashi y Ran, dos opiniones. Uno dice que es una forma particular y uno dice que es una cantidad pequeña. Y la aloje de maíz, usamos dos culot, ambos culot. Que sea o en cantidad pequeña o en forma particular, se puede. De ahí tenemos el caso clásico del borrecás triangular o cuadrado. El triángulo es de queso y el cuadrado es de papa o parve, etc. ¿Qué quiere decir? Que son formas que ya conocemos y sabemos. Eso no es solamente estética, es mibhinat kashrut. ¿Ok? Mibhinat kashrut. El empanada tiene que tener una forma conocida. ¿Ok? Obviamente allá la empanada es algo específico porque hay carne mamash adentro. Son muy diferentes. Eso tú lo abres y tú ves que hay carne. Aquí se habla de algo que no es no se ve. Ok. Rabino, disculpe, la está comentando sobre la forma del... Correcto, que para poder hacer un pan de leche, tiene que tener una forma especial. Lo que dijimos en el shiur, en el momento que lo estudiamos por primera vez, es que, por ejemplo, ¿cómo se llama esa marca de pan en Panamá? Bambú. Bimbo. Bimbo es un pan que a veces viene con leche, a veces viene sin leche. Para que sepas, hay un pan de Bimbo que tiene un color, el paquete tiene un color distinto, creo que es azul o algo así, que viene con leche, o que es rojo, creo. Bueno, uno de los dos. Hay uno de los pan que viene con leche y un pan que viene sin leche. El pan que viene con leche, más popular, la gente le gusta más. La gente piensa que realmente el problema del pan Bimbo con leche es un problema de Halab Israel. Entonces, si uno no cuida Halab Israel, no debería tener problema de esto. Y realmente no es verdad. El problema de Halab Israel es un tema, pero hay un otro tema acá, es que es un pan de leche. Y hay un takanat jajamín que el pan de leche es prohibido aún si hubiera sido Halab Israel. ¿Por qué? Porque hay leche en el pan y no está clarito. Cuando ves el pan no ves ninguna diferencia. Es imposible de distinguir entre ese pan y ese pan si hay leche o no. En la misma forma, el mismo pan, el mismo corte, todo igual. ¿Y cuál es el problema? Vas a poder comer ese pan con carne. Es un takanat jajamim, no solamente el jajam, sino tampoco bedieven. El pan no es kasher, es como un pan taref, mamash taref. Nada que ver con Halab Israel y Halab Akum. Es un pan taref porque bijlal hay halab, hay leche. Okay. Y de ahí origina la forma de una burreca de hojaldre, de masa, que debe ser triangular. Sí, correcto. Si hay una forma particular, la forma te indica que es algo distinto y eso te lo puede permitir. Es una forma. La segunda es que es en cantidad pequeña que se hace un pan específico de leche específico por una comida de leche. Por ejemplo, Shavuot, vamos a hacer pan con leche por una comida de Shavuot que se hace con leche. Pero tiene que hacer solamente la cantidad suficiente para esa comida. No puede ser 10 panes cuando sabe que va a comer solamente 2 o 3 panes. Los panes adicionales no lo puede usar, o sea, no lo puedes hacer. Igual Shabbat, podemos hacer un pan con grasa de carne, ¿okay? O grasa de pollo o grasa de carne, se puede hacer eso. Si lo haces solamente en cantidad de Shabbat. Sobre el tema de la cantidad, hay opiniones que dicen que cantidad pequeña quiere decir que se puede comer en una comida, suficiente para una comida, o para un día. Según el Ramó aparece que habla de hacer el pan por Shavuot o por Shabbat, que se pega más al día que a una comida. Quiere decir que debería ser una cantidad de pan suficiente para un día, no más. Entonces, si hace una cantidad pequeña un día, imagínate que no se vas a comer 2, 3 panes al día con la familia, entonces puedes hacer 2, 3 panes planeado. Eso es un pan de carne para ese día que vamos a comer carne y No importa la forma. Ahí no importa la porque forma. la cantidad aquí te salva. O sea, o la cantidad te salva o la forma te salva. Obviamente no tiene que ser en el aire. Es Shabbat, vas a tener una comida de carne, sabes que vas a comer carne, haces pan de carne para comer con la carne. No es hago pan de carne y ¿qué vamos a comer? No sabemos todavía, no. Shavuot, sabemos que vamos a comer una comida de leche, lácteo, y por eso vamos a hacer un pan lácteo.
Y para comer la leche. esto aplica a masas tipo burrecas que no son necesariamente amorcillo o masas que son mesonoto, una empanada, por ejemplo. No importa la textura exacta de la masa. Lo que importa es que tiene una masa horneado con leche o carne que no lo puede distinguir. Eso es lo que Así importa. sea una masa de maíz. Por ejemplo, hay empanadas de masa de maíz. No importa de verdad. Lo que importa es que tiene un pan Ajá. que está hecho con leche o con carne que no puede distinguir. Ahorita, interesantemente, lo que preguntas es si eso, usualmente cuando hablamos de pan, en la halajá, nos referimos a los 5 cereales. La pregunta que tú haces puede ser interesante, acaso en otro contexto, no sé si eso es lo que tenía en la mente, pero lo vamos a llevar allá. Si esa gzerá se aplica solamente a los 5 cereales, que es el pan propio, o se puede extender a otros alimentos que podrían caer en la misma categoría. Por ejemplo, tiene un mortero para especias, ¿ok? Para condimentos. Hablemos de eso un par de veces. Ahorita, ¿qué pasa si tiene un mortero en el cual vas a pilar, vas a machacar ajo con carne junto? Entonces, está machacando ajo con carne, ¿ok? ¿Hay algún líquido? ¿Hay alguna temperatura? ¿Hay algo? El punto para decir es que al final ese mortero absorbió el ajo, obviamente por el jarif, y absorbe la carne. El mortero era siempre parve, era un mortero de condimentos. Los condimentos son parve y usualmente el mortero es parve. Quiere decir, preparamos los condimentos parve y después lo ponemos en un recipiente y lo vamos a poner en los platos. Pero tenemos un mortero en la cocina y lo usamos para carne, para la leche, para todo, porque lo hacemos siempre en un contexto parve. Pero acá la persona usa el mortero para machacar ajo con carne o carne con ajo, no importa, pero el punto es que hay carne que fue que fue absorbido en el keli. Es un keli besarío ahorita. Lo que va a pasar es que cuando vas a pilar, vas a machacar otros condimentos, esos condimentos van a ser besarí también. La pregunta no es de saber si puedes comer esos condimentos con jalaví o no. Seguro que no. Porque Nat Barnat no se aplica con el jarif y según el Ramó, el tampagún tampoco. Entonces, te cae un problema que mencionemos encima en Sarikbar. La pregunta es si lo puedes comer con carne. Quiere decir, tienes condimentos que son besarí, porque están hechos en un mortero besarí. Pero en los condimentos no se ve nada que tú ves condimentos. Y siempre ten en la mente que los condimentos son parve. La pregunta es si la gzerá que los hajamim hicieron sobre el pan se extiende también a otros alimentos que van a caer en el mismo problema, porque el concepto de pan, ¿qué es? Es que el pan es algo común, que se come con todo. Los condimentos son también común, que se meten con todo. Entonces, si vas a poder usar esos condimentos con carne o con leche, vas a caer en el mismo problema que el pan. Entonces, la pregunta es si esa takaná puede ser extendido. Entonces, sobre eso, el Taz opina, muy interesante, lo vemos en el Taz Aleph, Siman Tzadik Zayin, Taz Aleph. Él opina que ese mortero es prohibido de usar puro. Wow. No se puede usar ni para parve, ni para besarí, ni para nada. Al igual que el pan jalaví o el pan besarí, que es prohibido puro. Prohibido de comérselo solo, prohibido de comérselo con carne, aunque el pan es de carne y todo kasher. Por jergue la verdad, miedo que un zerate, porque puedes llegar a comerlo con pan, con leche. Igual con los condimentos, ya que son condimentos que son muy común de ponerlo en cualquier comida y que estamos acostumbrados de tenerlo en parve y ahorita son besarí, te puedes equivocar. Ah, hoy no me voy a equivocar, tranquilo, mañana te va a equivocar. Es sino tú, la otra persona de la casa que no sabe. Pero que entonces que el mortero queda prohibido. Totalmente prohibido, aún por el besarí. O sea, no es que el keli es
un cuchillo parve que hiciste, que cortaste un steak caliente y se hizo O sea, no se puede meter carne en un mortero. El No cuchillo se puede es ahí meter. y ya. El mortero es distinto. No puede tener un mortero besarí o un mortero jarabí. No, no debería tener eso. Wow, bueno, le cuento que yo siempre he escuchado de mi mamá, de su abuela, de su mamá, en Alepo, allá usamos el mortero mucho, lo llaman hawan en árabe. Y hacían creo que pilaban en la carne molida, no había molinex, no había food processor. Creo que pisaban la carne con el mortero. Eso es lo que Eso puede escuché. ser, Para el kibe, pero para hacer no el kibe. deberían poder pilar los condimentos en ese mortero. Eso es el punto. ¿Por qué? O sea, Porque al igual que el pan, aunque todo es kasher, tenemos miedo que lo vas a comer con el alimento opuesto. Estaría pero con el cuchillo no hay ese temor, pues. No, el cuchillo, no, ¿qué vas a comer? El cuchillo. El mortero tampoco te lo va a comer. O sea, No, pero en el mortero estás haciendo condimentos. Y los condimentos siempre son cosas que se usan con toda la cosa. El cuchillo, si es besarí, vas a cortar solamente la carne, ya. Está bien, está clarito. El mortero no es para hacer carne o es para hacer condimentos que se usan con todo. claro. Puede tener un mortero para pilar la carne, pero el mortero de los condimentos tiene que ser aparte. Ahorita, lo interesante será que si según el TAS, puedes usar ese mortero de carne solamente por una cantidad pequeña para esa comida específica. Eso puede tener un tema interesante de investigar. Pero el punto es que según el TAS, la gzerá de los jajamim no está restricta al pan en sí, sino que tenemos que tomar la lógica de la gzerá y extenderla donde la lógica se aplica. En caso del mortero es un ejemplo que el TAS. Si vas a decir así, entonces seguro el pan de maíz, no hay duda que según el TAS está prohibido. Hay opiniones que opinan que no. Lo que los jajamín prohibieron. Lo que los jajamín no prohibieron, no puedes inventar takanot nuevas. Entonces, no puedes decir eso sobre el mortero. Puede ser que en Alepo no tenía ese psak, no seguían de la opinión del Taz, que era un ashkenazí, entonces muy probable, y que opinaban que solamente el pan tiene esa gzerá, pero el mortero no tiene esa... Y Rabino, por ejemplo, mi hermana tiene en Miami, tiene una fabriquita de empanadas, así como tiene este que está aquí en Panamá, Mr. Maíz. Okay. Eso no es hamotzi, es un shakol o mesonot, si acaso. Okay. Pero ella, por ejemplo, tiene empanadas de carne y en una cocina separada tiene de leche. ¿Hay algún tema con la forma de la empanada o triángulo o no triángulo? ¿Cómo es eso? Ok, eso primeramente será bueno, que ella tiene formas distintas para la carne y la leche. Ahorita, allá, ya que ella lo vende con adentro carne o leche mamash, no es que el pan es un pan de carne o un pan de, sino que es carne, ya hay carne adentro. No es que la masa de grasa de carne, puede ser más meikil acá, porque es más kude. También el tema de la cantidad es la gente come en una cantidad pequeña. Y está escrito bien clarito, jalabí, besarí, etc. Pero, aún con todo eso, sí será bueno de tener formas constantes, siempre las mismas, por carne o por leche. Y arepas, yo sé que a las arepas le mezclan a la misma harina, le mezclan queso y leche. A la misma masa le mezclan. Entonces, vamos a regresar al mismo concepto. Si estás preparando arepas en la masa misma, o asumimos según el TAS, ¿no? Que eso se va a extender afuera del pan mismo. Si lo vas a hacer por una comida específica, está bien. Claro, pero si vas a hacer si vas a preparar masa, si vas a preparar masa de empanadas, 20 para tener en el freezer, así. Eso no se puede. Tienes que tener, no se puede, punto. No se puede. Wow, a filo si lo haces con otra forma. Ok, si tiene una forma específica, sí, pero que sepas que es Rabino, o sea,
Justo ahorita que estuve en Miami, mi mamá hizo una cantidad de arepas y las congelaron en el freezer y las hicimos parve. Y justo no es lo común, pero uno de mis hijos estaba besarí y al final terminó metiéndole de la comida besaría a la arepa parve. Y yo normalmente me las como con queso. Bueno, Claro, porque se come con los dos. Arepa se come con carne con queso, normal. seguro. Por eso. Y por eso. Pero según lo que dice el rabino, imagínate, no se puede hacer una tanda para congelar con esa cabanada que sirva para carne o No, leche. si es parve, no hay ningún problema, Ah, es Alex. parve. Es parve, no hay ningún, porque está parve, lo puedes ok. comer con igual. Ah, Pero ok. ves, en lugar de tener una masa de arepa con leche en la masa, congelado. Ok, Justamente ya. por eso, tu hijo viene, te sabe una arepa para poner carne y tenía leche adentro. Eso son basadas a las mamás. Eso ¿Cómo? no es el caso de la Admará, la vera. Ok. Y Bedieve, vamos a decir que Bedieve, o sea, tú ya tienes las arepas, tienes 20 arepas. No son Yo kasher. no tengo, pero tengo No son 20, kasher. 20 arepas con No queso son adentro. kasher. No se pueden comer, las regalas. Ya. No. O sea, de vuelta, para un día está bien. O sea, puede Claro. ser mekil como el Ramón, que no es solamente una comida, sino que es el día, porque habla de Shabbat, de Shavuot, es un día, está bien, es un día. Wow, Pero ya, después de lo que comiste un día, no lo puedes guardar. increíble. Pero tiene sentido, tiene todo el Wow. sentido. Fascinante. Pero Fascinante, sí. mamá. Y tú puedes pensar, bueno, pero esa misma comida, hace una hora me la comí, estaba kasher, ahorita no es kasher. ¿Qué sentido tiene eso? Sí, bueno, el hametz, una hora antes de Pesach es kasher, durante Pesach no es kasher. La comida cualquiera, una hora antes de Yom Kippur, se come y en Yom Kippur no se come. O sea, no hay solamente el alimento que es check o no check, es el tiempo, impacta también cuándo y qué. En ese caso es uno de los casos. No es por la misma razón, obviamente, pero digo solamente que psicológicamente, si uno se sorprende, no es el único caso que algo que era kasher ahorita no se puede comer tampoco. Eso será uno de los casos. Wow. Ok, otro caso ahorita, hornear un pan junto con una empanada. Quiere decir, estás haciendo empanadas en el horno, ¿okay? De carne. Tomamos de vuelta nuestra bandeja. Tenemos una bandeja acá. Y tengo acá empanadas. ¿Ok? Voy a poner acá empanadas. Son mis empanadas acá. Y al lado de las empanadas voy a poner pan. Acá tengo pan. ¿Ves? Tengo en la misma bandeja pan y empanadas. No se tocan. Debería ser perfecto. ¿Cuál es? La empanada acá va a tener grasa que va a bajar, caer en la bandeja, en el piso del horno o en la bandeja. Va a entrar en el pan y ahorita tengo un pan de carne. Ese pan de carne es un pan prohibido. Entonces, ¿qué hago con esto? Por eso el Rabo dice, no deberías cocinar una bandeja con carne o empanadas de carne y pan. No En otra bandeja, no lo hace junto. en otra bandeja. Si son dos bandejas distintas, aquí no tiene ese problema. El único problema que puede tener es el olor. Acá es un otro tema. ¿Okay? Pero acá en el caso que hablamos es el caso de la carne de acá que puede entrar acá. Entonces, lejatjila no deberías hacerlo porque tenemos miedo que eso entra. Y el Shah dice que lejatjila, aún si el horno está grande, plan, no debería ser. Pero estoy poniendo, imagínate que esa bandeja es 1 metro de ancho, ¿okay? Tiene las empanadas acá y tiene el pan acá. Y aún así el Shah dice no. ¿Por qué? Porque puede entrar acá, penetrar la bandeja hasta que sale por el otro lado. Es grasoso, ok. Eso le hace Bedieven. Si el Shah dice, si tiene un horno grande, plano, y está un poquito inclinado, ¿ok? Tiene las empanadas abajo y tiene el pan arriba. Aquí tiene un Sfex-Sveika. ¿Acaso grasa salió de acá? ¿Acaso no? Y aún si salió, ¿acaso subió para arriba o acaso no? Ya que es inclinado, etcétera. Está bien, lo permitimos. Wow.
Y El una pregunta, Rambam no aparece de requerir dos sfekot, dice solamente que bedievet, si no vemos grasa que se tocó, no hay que opinar que pasó todo lo que tenía que pasar para prohibir esto. Ahorita, ¿qué quiere decir? Que sacamos la empanada y no vemos grasa acá. Si vemos grasa, no si vemos grasa abajo del pan acá, si vemos grasa abajo de las empanadas, ya tenemos que asumir que la grasa se fue para acá. Pero si no vemos grasa, no tenemos que asumir que había grasa y que pasó y no la vimos. Eso no hay que asumirlo, ¿ok? Eso es el caso. Ahorita, Rabino, perdón, pregunta. En Shabbat, a veces en el blech tenemos encima el pote del cholent, encima del blech. Y hago amotzi, estamos todavía comiendo el pescado y quiero poner el pan que corté para que se caliente en el blech. ¿Algún problema con que está pegado al pote de cholent? Shaul, ¿quiere contestar a eso? ya está cocinado el pan. No. Hay opiniones que se puede poner el pan sobre la plata de Shabbat porque es seco. No hay líquido, entonces se puede calentar la jalá. Yo creo que no hay ningún tema, ¿no? No hay tema porque la carne está adentro de una olla cerrada. Ajá. Y pone eso en el blech al lado, no se toca nada. Si la carne misma era sobre el blech, la plata de Shabbat, para que los que nos escuchan, el blech es la plata de Shabbat en Yiddish. En Estados Unidos se llama así, lo mencionamos frecuentemente así. Entonces, si tiene carne en la plata de Shabbat misma y tú pones el pan al lado, eso no debería hacerlo. Imagínese, podría ser el caso, yo trato de no hacerlo, pero a veces mis hijos de repente podrían poner a calentar un pedazo de schnitzel No lo puedes y hacer. en un aluminio y ya no podría poner el pan al lado, ¿verdad? No. Ok, el ejemplo clásico, estás haciendo un barbecue, tiene una grill, ok, con mucho carne, etcétera. Puedes tirar allá hamburger buns, los pedazos de pan, etcétera, para calentarlo allá. No puedes. Entonces, si estás calentando el pan para esa comida, el barbecue que estás haciendo, no hay problema. Pero si vas a poner allá pan para hornear el pan, imagínate, tiene un barbecue cerrado, bien hecho, como algo de pizza, etcétera, etcétera. Tiene mucho carne allá. Y a la vez quiere también preparar el pan para la semana. Y tú pones el pan al lado también, para que se hornea. Eso no lo puedes hacer. Ya, eso, otra cosa. Otra cosa. Okay. Otro caso. Tenemos que acceder. Hay una pregunta sobre los Otro caso. El TAS trae ese caso interesante. El caso es el siguiente. Tengo el horno, es el piso del horno o la bandeja del horno, y hicimos acá una empanada de queso. Entonces, eso tiene queso mamash adentro, es una masa con queso, directamente eso acá. Ok, terminé, lo saqué, me lo comí. ¿Masa de queso o masa? Es igual, son masa con queso. No, pero adentro, el queso está adentro. El queso, todo está acá. Es jaladía y jalab mamash acá. Ok, hay queso, hay jalab, hay todo. Lo saqué, ok, se cocinó, lo saqué, me lo comí, era riquísimo. Ahorita preparamos el almuerzo, eso era el desayuno. Pongo esa olla, una olla de carne, y me pongo la olla de carne en el lugar donde mamás teníamos la empanada de queso, en el mismo lugar. Ahorita acá, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es, si vamos a decir que la jumra que dijimos antes, de no poder poner la empanada de carne con un pan, porque tenemos miedo que la grasa entra y sale. Si vamos a aplicarlo, ¿cuánto es uno después del otro? El TAS dice que no hay que preocuparse de ese caso. ¿Por qué? Porque no hay mamashut de grasa acá.
tenemos una mancha de donde tenía las empanadas de queso. Pero eso no es mamashut, no hay ninguna mamashut. Entonces, ¿qué puedo tener? Puedo tener bliot de queso adentro. Eso es muy probable que lo tengo. Tengo esa bandeja que es balúa de queso. ¿Está bien? Tengo entonces halab absorbido adentro. Todo eso está lleno de bliot de halab. Pero acá es una olla. Entonces es como una olla de carne que toca una olla de leche. Y ya vimos que el din de steak de rot, de dos ollas que se tocan uno al lado del otro, o no importa de qué manera, pero que se tocan, ¿ok? No pasa nada porque en la balúa yotze me clive lo gotero, ya que no hay jugo entre eso y esto, no se puede comunicar lo que está en uno al otro, entonces no pasó nada. Eso, obviamente, asumiendo que no hay mamashut acá, no hay... hay opiniones que opinan que tenemos miedo que no solamente el tam estaba acá, el sabor, sino que también hay algunos residuos de sustancias que se quedaron acá y por eso tengo que asumir que había mamashut de halal y por eso puede contaminar la olla. Pero el Taz está más meikil en ese sentido. ¿Ok? Ahorita, si tiene otro caso, si tiene un horno, una bandeja del horno, que tapaste con aceite o grasa, jalabí o besarí, ¿ok? Puedes hacer allá pan. Si vas a hacer pan, vas a tener un pan besarí. Para que sepan, creo que lo mencionemos en el shiur cuando estudiamos Siman Tzadik Zayin. En Francia hay panes tradicionales, la baguette muy popular, que tienen ingredientes establecidos por ley. Quiere decir, es una tradición que no se cambia. Si quieres vender una baguette, es un precio fijo por el gobierno y tiene que hacerlo con una receta específica. No puede poner otras cosas en la baguette que no son parte de la receta, es algo específico. Lo que sí no es parte de la restricción es si vas a poner grasa sobre la bandeja en la cual hace la baguette. Y hay que lo van a hacer. El problema con eso no es solamente que la grasa será kasher o no kasher. Es que aun si es un panadero judío que hace la baguette con grasa kasher, todavía será prohibido por la razón simple que es un pan besarí, y un pan besarí es prohibido. Claro. Oh. ¿Okay? Igual que el croissant creo que lo hacen con masa de mantequilla, ¿no? Muy bien, pero dígame tú mismo por qué está permitido el croissant. Porque, digo, estaría permitido por la forma distinta. Ya. Claro. Bueno, cuando yo empecé a volverme kasher, tenía todo un dilema con mi familia y de que porque no podía comprar pan en la panadería, qué sé yo. Y me fui al portugués. En Venezuela muchos de los portugueses tienen negocio de bakery. Y le pregunté, ¿qué grasa usa usted para hacer el pan? Y me dijo con mucho orgullo, me dijo, usamos pura grasa de cerdo. Así me dijo. Wow. Y eso es lo que le da el crujiente, el crocante. Wow. Es la grasa de cerdo, lo hace crispy. No lo puedo creer. Ok. Ahorita, la alhaja Gimel. La alhaja Gimel es un tema que tocamos un poquito acá, pero no es la suya entera. Por eso no hay que realmente entrar en todos los detalles de esa alhaja, porque lo vamos a estudiar más en detalle en Siman Kufjet, en Tarumot. Pero lo vamos a mencionar. Si cocinas pan con carne, ¿ok? No con carne, en el mismo horno que la carne, ¿ok? Quiere decir, no es en la misma bandeja ya lo hablemos, sino que tiene carne, una bandeja de carne, y tiene un plato de carne descubierto, y tiene un pan descubierto, dos cosas totalmente diferentes en el mismo horno. Acá lejatjila no debería comer el pan con leche. No es un tema de grasa, porque no son la misma bandeja ni nada,
Es un tema de olor. Un tema de olor. El pan va a tener olor de la carne. Ahorita, eso es lejatjila y no bedieved. Un pescado que se cocinó junto con la carne, no lo comes con queso, con leche. ¿Ok? No hablo de sacana, etcétera. Hablo de basar de halal. Por la sacana ya vimos que no se come el pescado con leche, solamente si hay queso o grasa. Ahorita, allá hay distinción, ya que se habla del tema del olor. En el tema de olor hacemos distinciones si es un horno pequeño o grande. Si es un horno muy grande y tiene una olla acá, requiere mucho más fuerza para que el olor de esa olla acá penetre al plato de acá. Si es un horno chiquito, bueno, pero si es tener uno acá, todos los olores se juntan y lo vas a sentir en la comida. Pero si es muy grande, acaso no va a impactar tanto. Eso es su primera condición, el tamaño del horno. ¿Qué se llama un horno grande o no? Según es un cálculo, pero al final, para hacerlo simple, según el Admurazaken, si el piso del horno tiene suficiente para una aproximación de 30 pan de 750 gramos. El pan clásico hoy es 750 gramos. 750. Entonces, una aproximación de 30 jalot. Hay que asumir así, ¿ok? 30 jalot en el piso del horno, ¿no? Que es grande. Es bastante grande. Ok, es grande, o sea, no es tampoco, pero ya no es algo simple de la casa. La casa es más industrial. Rabino, pero una industrial. pregunta, o sea, Espérate, el segundo punto que puede impactar eso es si el horno está abierto o cerrado. Si está cerrado, los olores se van a impactar más. Si está abierto, se va a dispersar. Entonces, aunque sea pequeño, pero totalmente abierto, ahí va a poder disiparse el olor. Entonces, esos son los dos parámetros que vas a tener que combinar: el tamaño del horno y si está abierto o cerrado. Hay opiniones más lenientes y hay opiniones más rígidas. Unos que te van a pedir que sea grande y abierto totalmente, y otro que dice, aunque está pequeño, pero un poquito abierto, y ahí vas a tener los rangos de las opiniones, etc. Pero lo que vemos es que encima en Kufjet, ¿ok? Bedieved, sí está permitido de comer eso con el opuesto. Quiere decir, si tiene algo no kasher en un horno con algo kasher, la cosa kasher bedieved se puede comer. Wow. Y entonces acá vemos que no se puede comer con leche. Y el Shach dice la diferencia entre acá y allá es que allá es un isur, es una prohibición. Entonces es un caso de bedieved. Y por eso, si te lo voy a prohibir, no lo vas a poder comer bijlal. Y ya que solamente es algo de olor, etcétera, etcétera, entonces con las condiciones que está mencionando allá lo puede permitir. Pero acá, ¿qué te estamos diciendo? Ese pan no lo comes con leche, porque fue cocinado junto con un horno donde había carne. Pero con la carne no puedes comer. Eso ya no es un bedieved, es un lejatjila, no puedes comer tu pan. Solamente cómelo con carne, porque fue cocinado en un horno junto con la carne. Y ya que eso no es un bedieved, es un lejatjile, vamos a prohibirte de comértelo con leche. Quiere decir que es algo lejatjile, obviamente. No que bedieved no puedes comer con leche. Es que ya que puede comerlo con carne, no se llama bedieved, se llama lejatjile. ¿Ok? Si hubiera sido un isur, y aquí hay más posibilidad de ser meikil, por la razón simple que no es un problema de alimento mamash, sino que es de reyah, y sobre el olor, es una suya grande en la Gemara, si hay que considerar el olor o no. ¿Ok? Hasta aquí el shiur. Terminemos todo el simán y tam venishla minchot besayata dishmaya, terminemos todos los alajot de Basar de Halab hasta la Hazara de Simán Tzadik Zayin. Nos veremos en las próximas semanas después de Mishpan, iniciando Ilhot Tarumot. Pero este domingo hay clase. Voy a parar.